Hoy vengo a mostrarles una manera muy interesante de reaprovechar pantallas partidas, reaprovecharlas y transformarlas en una herramienta que vamos a utilizar para diagnosticar los equipos cuando tenemos problemas de falta de iluminación. Cuando la pantalla enciende sin iluminación, vamos a poder utilizar esta pantalla reciclada como para empezar a diagnosticar de dónde viene el problema. ¿Qué vamos a necesitar? Una pantalla partida. Este equipo, como pueden ver, esta pantalla está partida, muy partida, pero puedo ver que ilumina. Lo único que hace falta es que ilumine. No necesitamos ver nada más que eso. Es una pantalla para problemas de iluminación. Si desconecto, se apagó. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esta pantalla? Vamos a soldarle cables a su placa. ¿Y a dónde le vamos a soldar estos cables? Bueno, ahora les muestro. Ahora vamos a poner el datasheet. Vamos a ubicar un datasheet de una pantalla. Aquí está. Acá tenemos a la derecha el datasheet de una pantalla que contiene pinout. Esto es una pantalla de 40 pines LED, 40 pines LED, y esto es un estándar, ¿no? Pantallas de 40 pines LED tienen este mismo pinout todas las pantallas. Por eso podemos poner una pantalla de una marca en un equipo que llevaba una pantalla originalmente de otra marca. También podemos poner pantallas más chicas en equipos que llevaban pantallas más grandes. El pinout coincide. ¿Cuál es el pinout acá? ¿Qué es lo que nos interesa? Acá nos interesa terminales 38, 39, 40, que esto es LED Power Supply. Esto es la alimentación de la pantalla LED. Acá nosotros vamos a tener 19 volts. Nos interesa terminal 36, LED Enable, es la habilitación de nuestra tira de LEDs. Mejor dicho, estos 19 no es que sea la alimentación de la pantalla, es la alimentación de la tira de LEDs, ojo. Tenemos terminal 35, que es LED PWM, que acá vamos a tener el control del brillo, de la intensidad, de qué tanto va a brillar mi pantalla, si va a tener más iluminación o menos iluminación. Por acá va a venir lo que va a controlar la iluminación de mi pantalla para que ilumine más o menos. Terminal 35, terminal 36 es el habilitador para que arranque, y 38, 39, 40 le va a llevar alimentación a la tira de LEDs. O mejor dicho aún, el tema también uno intenta simplificarlo, pero esta va a ser la alimentación de una fuente boost que tenemos en las placas lógicas, que le va a generar tensión a la tira de LEDs, una tensión más alta de la que va a entrar, pero eso ya es otra historia. Lo que importa es que esta la podemos llamar de alimentación de la tira de LEDs, brutamente hablando. Bien, si miramos un diagrama, estos terminales coinciden a LCD INV, que sería LCD Inverter. Todavía esto es un equipo que utiliza una pantalla LED, pero algunos fabricantes utilizan esta terminología de INV como si aún se refiriesen a equipos que utilizan inverter. Pero sabemos que tiene que ver con la iluminación, como un inverter antes tenía que ver con la iluminación. Hoy en día no existe más. Casi no existe más, ¿no? O sea, se puede ver en algún equipo usado, viejo, pero no nada nuevo. Bien, sigamos. LCD INV nos va a llevar la alimentación de la tira de LEDs, es lo equivalente a 40, 39, 38. BK Off es Backlight Off, es lo equivalente a LED Enable. Y INVT Inverter PWM es lo equivalente a LED PWM, que es el control de la intensidad, ¿no? ¿Qué tanto van a brillar mis LEDs? Volvamos a ver, ya que sabemos que vamos a tener que poner cables en estos terminales. Aclaro también que 38, 39, 40 es como si fueran una sola cosa. Pueden ponerle un globo acá arriba de estos tres, que es lo mismo. Toma la misma tensión en los tres pines. Están normalmente unidos a una gran pista gorda que une los tres pines. Volvamos acá a ver cómo vamos a hacer. 40, 39, 38, 36 y 35. Esos son los pines. Listo. Arranquemos. Acá tengo mi pantalla. ¿Empezamos a soldar pines? No, no empezamos a soldar pines. Un tip muy importante, algo que les va a ser muy útil, es busquen una pantalla que tenga
Test Points. Si ustedes se fijan, esta pantalla yo la elegí porque acá justamente tengo una parte que dice LED Enable y otra que dice PWM. Creo que ahí, a ver si se puede más o menos ver. Sí, se puede ver. Tengo un test point que dice LED Enable y otro que dice PWM. Entonces yo ya me evito de soldar en los terminales, lo que sería mucho más engorroso y me puede generar también una soldadura frágil. Ahí donde les mostré voy a soldar el Enable, el PWM. O sea, esto es lo equivalente al terminal 35 y esto es lo equivalente, perdón, sí, esto es lo equivalente al terminal 35 y el Enable es lo equivalente al terminal 36. Listo, salió, fin. Bueno, ¿qué me falta? 40, 39, 38, que es la alimentación. Este fusible F2 tiene continuidad directamente con la alimentación de mi pantalla. Perdón, de la tira de LEDs. Acá tenemos VLED, inclusive, tensión de los LEDs, fusible F2. Entonces yo puedo soldar acá el cable en F2. Y de esa forma voy a poder corroborar la alimentación de la tira de LEDs, voy a poder corroborar la habilitación y voy a poder corroborar el PWM. Listo. Empecemos, sin más preámbulos. La idea es que este sea un videito corto. Listo, se me había aflojado la punta del soldador. La idea es que este sea un videito corto, solo para mostrar más o menos cómo es. Calculo que ustedes ya se hacen una idea, pero bueno, hay unos tips para que esto funcione mejor. Una vez que soldamos aquí en el fusible y soldamos en los test points, vamos a utilizar cables. Vamos a agarrar cablecitos, vamos a pelarlos con los dientes como buena bestia y vamos a soldarlos a los terminales. Soldamos uno aquí en LED Enable. Listo, soldado. Soldamos otro, pelamos otro, una punta, ya está. Pelamos otro y vamos a soldarlo en el PWM, el que me falta. PWM, listo. Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso. Y ahora vamos a soldar otro en la alimentación. Esta pantalla yo la aprendí a hacer gracias a un colega del foro, un amigo del foro Electrónica VR, Edson Ninja, que es un tipo que es genial para inventar pequeñas herramientas caseras para facilitarte la vida. Esto es algo que es bastante útil tenerlo a mano, principalmente si todavía estás empezando a analizar estos defectos. Listo, ya tenemos los cables soldados, pero para facilitar yo también voy a hacer una cosa. Acá en la chapa de mi conector yo tengo ground. Yo la chapa del conector le voy a soldar un cable hacia esta chapa que está en la parte de afuera de mi pantalla, para poder tomar una tierra de ahí, porque en sí, si yo mido continuidad entre la chapa, entre el conector aquí y la chapa esta que está en la parte de afuera, no tengo una toma tierra. Y yo quiero, me encantaría poder utilizar un pedazo de esta chapa como tierra. Entonces voy a raspar, raspar, raspar. Le voy a poner una gota de estaño. Ahí está. Ahí me tomo el estaño. Listo. Voy a poner una gota de estaño en el conector, en la lateral del conector. Esto es ground. Y voy a puentear una cosa con otra.
Después, listo. Después hay un detalle más, que es una pequeña modificación que yo hice para que quedara más fácil, que vamos a utilizar unas chapitas. Ya les voy a mostrar bien de dónde saqué las chapitas. Soldamos el cablecito aquí, ahí quedó firme, y soldamos la otra punta aquí. Está medio largo, pero nada, no hay problema. Listo, ya está. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo agarré estas chapitas, unas chapitas de estas, y yo voy a soldar estas chapitas a la punta de los cables. Esto me va a ayudar a hacer mejor contacto cuando yo tenga que hacer las mediciones. No voy a medir arriba de un cable, sino que voy a medir en una chapita. Estas chapitas las sacas normalmente de un conector de batería, alguna placa que ya haya cumplido su función en este mundo. Agarras y le arrancás los conectores y después la revoleas a la basura. O la guardas, para algo va a servir. Entonces, siguiendo, podemos estañar estas chapitas y soldarle los cables. Ahí estañé y la sueldo a uno de los cables. Así queda. Bien, fácil. Creo que no hace falta mucha explicación en estañar una chapita y soldarle un cable. Estañamos chapita, soldamos al cable. Esta me quedó medio floja. De hecho, me olvidé de estañar el cable. Listo. Esto está caliente, pero yo ya tengo los dedos bastante acostumbrados. Listo. Y ahora nuestra última chapita. Vamos a estañar la chapita. Y soldarla al cable. Y esto es lo que obtienen. ¿Ven? Ahí creo que se ve. Tenemos 3 cables soldados a 3 chapitas y un jumper que va hacia la chapa que recubre la pantalla. Cables soldados a los terminales que mostramos y soldados a las chapitas. Ahora vamos a empezar a organizarnos. Vamos a tomar cinta de papel o cinta, alguna cinta que ustedes quieran usar. Y vamos a empezar a fijar las cosas donde van. Fijamos en algún lugar de la pantalla la chapita. Le pasamos una cinta. Lo fijamos, para que no se mueva, lo fijamos bien cerca. Ahí, para que no se nos mueva nuestra chapita. Le pasamos una cinta y le escribimos. ¿Qué es esto? Esta chapita es, seguimos el cable, PWM. Volvemos acá, PWM. La próxima chapita la vamos a llevar para acá abajo. Y la vamos a llamar de... La fijamos. Y la llamamos de Enable. Enable. Ahora, tomamos esta última chapita. La fijamos. Y la vamos a llamar de
VDD. Listo. VDD. Ground no hace falta. Y ahí está cómo queda nuestra pantalla para pruebas. Y ahora lo único que falta, obviamente, hacer pruebas, ¿no? Bueno, para hacer pruebas, tengo acá una batalladora, la que mostré al inicio. Y lo que sí podemos poner, este es el plástico que recubre la lógica de la pantalla. Podemos reubicarlo para evitar que haya un cortocircuito o algo con el flex, o si tocamos donde no debemos, con lo que sea. Bien. Recubrimos todo de nuevo. Después, otro tema también interesante es que estas chapas a veces vienen con estas que rodean la pantalla, vienen como con un recubrimiento y a veces no hacen contacto como deben. Entonces está bueno, si ustedes quieren, el punto que van a usar de masa de esta chapa, ráspenlo. Raspan, raspan, raspan. Y entonces ya se aseguran que esto va a quedar joya. Bien. Para eso está la tijeretita por acá. Para raspar, raspar, raspar. Denle sin lástima, esto está roto. Listo. Ahora, ya de esta vez, si yo mido continuidad entre la chapa esta y la chapa de mi conector, tengo continuidad perfectamente. Ya puedo inclusive hacer algo así como poner el tester, hacer un huequito acá para el tester. Ahí está. ¿Ven? Dejar el tester colgado y continuidad. Continuidad. Listo. Ya podemos trabajar con una mano menos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo la vamos a utilizar en la práctica. Conectamos. Las tres tensiones para que nuestra pantalla ilumine son estas. Que en sí, PWM no es una tensión, sino que es un pulso, ¿no? Es un pulso de onda cuadrada que va a ser interpretado por el equipo como una tensión promedio. Ahí está, podemos ver que sigue iluminando. Si yo tomo mi tester, lo pongo para medir tensión, si me fijo, VDD, tengo acá 5 volts. Estos equipitos trabajan con 5 volts. Si estuvieran trabajando con una notebook, la alimentación de la tira de LEDs, la alimentación de los LEDs, digamos, sería de 19. Acá es 5 volts. Es lo suficiente como para que algo ilumine, para que arranque, digamos. Bien. PWM, medimos, tenemos 0.32. Enable, medimos. ¿Por qué parpadea esto? Parar de parpadear. Enable, medimos 3.24. 3.24, 0.32 y 5 volts. De esta forma, si nosotros llegamos a tener algún inconveniente en una de estas líneas, ya sabemos por dónde tenemos que arrancar. Si nosotros no tenemos nada en VDD, en esta netbook, si corroboran en el diagrama, 5 es normal, pero en un equipo grande que tendría que tener 19, en cualquier equipo grande, en cualquier notebook, van a tener que encontrar 19 volts. E inclusive en netbooks, este equipo y algún otro muy específico, digamos, trabaja con 5. Pero lo más normal es que acá encuentren 19. Si acá ponen y no encuentran 19 o encuentran una tensión menor que la tensión de batería, que es alrededor de 10 volts, ya pueden sospechar. Esto tiene que funcionar con mínimo la tensión de la batería. Acá tiene que llegar mínimo tensión de batería, VDD. Enable es un estado lógico alto de 3.3 volts. Y PWM, ahí está el tema. Y PWM es algo interesante de hablar. Porque, ¿qué pasa?
el PWM, a ver si yo llego. Si nosotros lo medimos ahí, vimos que teníamos 0.3 volts. Pero, si se fijan, esto es en realidad el PWM. Ahí creo que se está pudiendo ver. ¿Ven? Yo juego un poquito con el tiempo, ustedes ven, es modulación por ancho de pulso. Esto me controla el brillo. ¿Cómo lo controla? Vamos a hablar un poquito de este tema bien rápidamente y de paso les muestro otra aplicación para una pantalla rota. Una pantalla rota sirve como una fantástica pizarra portátil. Entonces, el brillo de la pantalla se da por pulso por modulación de ancho de pulso, PWM. ¿Cómo funciona esto? Si yo tengo un nivel bajo en 0 volts, ¿vieron cómo aparece? Miren de nuevo cómo aparece en el osciloscopio. Ven que yo tengo, cuando la línea está abajo, eso representa 0 volts. Cuando la línea sube hasta allá arriba, eso es un pico. Eso es un pico de 3.3 volts. Yo lo mido en el osciloscopio, voy a poder ver que son 3.3 volts. Entonces tengo un nivel lógico bajo de 0 volts, un nivel lógico alto de 3 volts. Esto va a trabajar a cierta frecuencia. O sea, yo voy a tener un tiempo en nivel alto y un tiempo en nivel bajo. Acá empieza mi ciclo. Esto va a formar un ciclo. Acá, donde sube a nivel alto, es el inicio de mi ciclo. Y acá, justo donde va a subir de nuevo a nivel alto, es el final de mi ciclo. Mi ciclo empieza aquí, start, y aquí, finish. Acá empieza, acá termina. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo tengo en estado bajo, en mínimo, 3 volts, en estado alto, y yo tengo exactamente, fijamos que esto está exactamente partido al medio. Entonces yo tengo 50% del tiempo en estado alto y 50% del tiempo en estado bajo. En realidad, el equipo lo que va a interpretar es que yo tengo 1.5 volts. A medida que yo voy aumentando el estado alto, esta tensión sube. Si yo disminuyo, si yo aumento el estado alto hasta por acá, esta tensión sube. Por ende, el circuito detecta que la tensión subió y hace con que brille más lo que son los LEDs. Sin embargo, si yo recorto este tiempo de encendido, esto se llama, esta parte que está en estado alto, se llama time on, tiempo encendido. Y esto que está en estado bajo es el time off, tiempo apagado. Si yo recorto este time on, este tiempo donde está encendido, digamos que está en estado máximo, la tensión que yo voy a tener acá en mi modulación, yo voy a disminuir la tensión. Voy a tener, si yo tengo 10% del tiempo encendido y 90, ahí ya se me fue a cualquier lado, voy a borrar y voy a empezar de nuevo. Si yo tengo 50 y 50, un poco de solvente. Si yo tengo 50 y 50, yo ya dije que voy a tener 1.5. Y si yo quiero disminuir más lo que es la intensidad, yo voy a poner 10% del tiempo en estado alto, suponiendo, y voy a poner 90% del tiempo en estado bajo. Y esto me va a dar 10% de mis 3 volts. Voy a tener 0.3 volts. Más o menos. ¿Bien? Entonces, cuando esta tensión sube o baja acorde a la modulación de ancho de pulso, más time on o menos time on, esto sube o baja, el brillo sube o baja. ¿Por qué explico esto? Porque he visto
un video de una gente que tiene un curso en internet y bueno, me pareció curioso que comentan que analizan una señal de PWM, justamente de brillo de pantalla, la analizan como, la definen como Power Management. Claro, porque osciloscopio es para pavotes. Esto es Power Management y acá tenemos que tener una tensión. Entonces, de la próxima vez que vos no tengas tensión, no tengas iluminación en la pantalla y acá no tenés ninguna tensión, aplicale 3 volts y entonces la pantalla va a quedar 100% del tiempo en time on, el brillo va a quedar al máximo, pero después renegá 3 horas más porque no entendés por qué no lográs regular el brillo de la pantalla. O sea, es importante entender lo que estamos haciendo. Bien, una persona que no entiende que esto es un pulso de PWM y que esto va a controlar la pantalla, no entiende cómo esto trabaja, termina tomándolo como si fuera una tensión, una habilitación, una señal, le aplica una tensión aquí, le hace lo que sea, un jumper o lo que sea, suponiendo, y mientras la está probando dice, perdí el control de iluminación, y no sabe qué pasó, no sabe por qué, no sabe lo que está haciendo. Entonces es importante tener pequeñas cosas en mente. Pero bueno, la mayoría de las veces se pasa por alto. Se termina pasando por alto, son cosas que a veces no se hablan y quizás se deberían hablar. Son pequeños detalles que no son tan complejos, ¿no? Tardemos menos 5 minutos en explicarlo. Bien. De esta forma entonces, ustedes ya van a saber cuál es la tensión que le falta en caso de que su pantalla no ilumine. Esta es la base para que ilumine una pantalla y como les decía, esto, ahora le voy a conectar acá con la fuente para que vean. Si nosotros tenemos estas alimentaciones, la pantalla tiene que iluminar sí o sí. Vamos a ver cómo puedo hacer para que ustedes vean. Vamos a soldarle unos cablecitos. Rápidamente. Solamente aquí. A PWM y Enable. Ahora, por ejemplo, yo voy a dejar el brillo de esta pantalla al máximo. Yo voy a soldar un cable al máximo o casi eso. Voy a soldar un cable aquí a PWM. Lo voy a soldar también a Enable. Voy a puentear PWM y Enable. Los puenteo los dos. Y le voy a aplicar una tensión de 3.3 volts. En estas líneas no se trabaja, no tienen una corriente considerable. Por eso son líneas que yo mostré en otro video que se pueden simular hasta con el multímetro, que es lo que voy a ver de hacer ahora. Listo. Entonces yo tengo aquí PWM y Enable puenteados. Yo voy a poner mi multímetro en escala de VIP. Con esto voy a poder aplicar una tensión a estos terminales. Acá también lo que conecté ya es el negativo de mi fuente de alimentación, que está ahí en 19 volts. Y le voy a aplicar... miren cómo ilumina. Si tienen estas tres, tienen iluminación. Entonces, esta pantalla es justamente para probar defectos de iluminación. ¿Qué necesito si no tengo iluminación? Necesitamos VDD, PWM y Enable. Úsenla como herramienta didáctica, úsenla como herramienta para poder sacar diagnósticos algo más rápido. No la usen para hacer chapuzas, no la usen para empalmar cables, no la usen para hacer porquería, no la usen para definir de dónde puedo sacar un cable colgando y soldarlo en cualquier lado de la placa. No hagan mugre, pero si lo usan de manera correcta, está muy bueno y puede serles muy útil. Los créditos, una vez más, se los dejo a mi compañero Edson Ninja. Un abrazo y espero que les haya gustado y que les sea
útil. Bien, nos vemos.